Buenas tardes a todos, familia, que puedan ver este video en este día que el Señor nos ha regalado y nos ha permitido estar aquí. Vamos a dar una pequeña reflexión el día de hoy para que pueda servir a quienes lo escuchan y que nos puedan entender en esta reflexión que hoy daremos. Esta reflexión que se trata de cómo ser verdaderos discípulos de Jesús, cómo Él nos enseña a lo que debemos hacer para ser verdaderos discípulos de Él. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él vaya dirigiendo esta reflexión y que sea su Santo Espíritu quien nos ilumine. Vamos a hacer una pequeña oración para encomendarnos al Señor y que sea el centro de esta reflexión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes que nada, Señor, te damos gracias. Gracias por este día que nos regalaste, por esta oportunidad de estar aquí en casa, compartiendo tu palabra, compartiendo ese mensaje que hoy tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos diste trabajo, el alimento, el vestir, todo lo que nos diste hoy, Señor. Te lo agradecemos, ya que a veces salimos a trabajar y por gracia tuya nos regresas con bien a nuestro hogar, con nuestra familia, Señor. Nos disponemos en este momento, Señor, en tus manos para que tú nos dirijas, Señor. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe, nos dé el entendimiento, el discernimiento para poder recibir ese mensaje que hoy tienes para nosotros. Gracias porque siempre, Señor, caminas a nuestro lado, no nos abandonas y siempre nos llevas de tu mano. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la luz para que a través de ella podamos caminar, a través de ella, Señor, que podamos guiarnos, mirar ese camino, esa luz que eres tú, Señor. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como les decía, este tema es un poco para ser discípulos de Cristo debemos permanecer fieles a su palabra. A través de su palabra es como Él se une a nosotros y nosotros a Él. Pero Él no siempre nos dice que debemos ser fieles a su palabra, no nomás de ocasión, sino cada día seguir aprendiendo, meditando su palabra, y así Él nos dice que así seremos verdaderos discípulos de Él. Vamos a empezar con una cita para empezar esta reflexión, y vamos a leer en San Juan capítulo 8 versículo 31, en el puro 31. Vamos a leer y vamos a ir reflexionando en cada cita. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, como les decía, que es el ser discípulos de Jesús, es permanecer fieles a su palabra. Espérate, como aquí siempre nos dice que les decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra.
Cuando nosotros ya conocemos a Jesús, Él es el que nos llama. Y Él es el que nos dice que al haberlo conocido, ya desde ahí somos sus discípulos. Pero debemos permanecer fieles siempre a su palabra, porque su palabra es la que nos va guiando, es la que nos va enseñando y es la que nos va a ir mostrando todo lo que debemos ir caminando en esta vida. Su palabra es fiel y su palabra siempre está en medio de nosotros, pero muchas veces no la escuchamos o no la entendemos. Por eso antes de leer un pasaje de la Escritura, siempre debemos pedir al Espíritu para que Él nos ilumine y podamos entender su palabra y así seguir fieles a lo que va diciendo. Vamos a leer otra cita del Antiguo Testamento, que ya desde allá nos va a ir diciendo cómo escuchar su palabra. Vamos a leer en Primera de Crónicas. ¿Cuál es? Primera de Crónicas 16, el versículo 11. Vamos a ver qué dice, escuchar su palabra. Piensen en el Señor y en su poder. Busquen siempre su mirada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean aquí cómo ya desde antes nos va iluminando y nos va mostrando a quién debemos buscar primero. En quién debemos pensar, porque como aquí dice, piensen en el Señor. Ahora, ¿en qué Señor pensamos? Porque en este tiempo hay muchos señores. Pero debemos poner en el primer lugar a Dios, el que nos crió, el que hizo todas las cosas. A Él es el que debemos buscar y su poder. Busquen siempre su mirada, dice. Debemos agradar a Él a través de los actos que hacemos, en estudiar su palabra. Así podemos conseguir una mirada de Él. Desde entonces nos ha invitado a caminar de su mano. Siempre en momentos difíciles debemos de alzar la mirada a Él, pues sabemos que si ponemos todo en sus manos, todo se hará más fácil para nosotros, pero siempre buscando al Señor. No nos debemos de desviar del camino del Señor. Desde allí ya nosotros, al buscar al Señor, ya vamos a ir mirando cómo vamos creciendo nosotros, si verdaderamente somos fieles a su palabra, si verdaderamente somos fieles de discípulos del Señor. Ya debemos ir buscando todas las cosas de arriba y no de la tierra, pero sobre todo siempre escuchar su palabra, mantenernos fieles siempre a ella. Vamos a escuchar otra cita de Hechos 11:23, a ver qué nos sigue diciendo el Señor. Al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos a que permaneciesen fieles al Señor con firme corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Bien, aquí ya el Señor nos adelanta un poco desde la cita del Antiguo Testamento, que si buscamos a Dios primero, al seguir ese camino hasta el momento, digamos, de ahorita, de donde estamos, de todo lo que hemos podido aprender, poco, mucho sabemos que hemos crecido un poco de lo que éramos antes. Cada quien va poco a poco, no es de un día para otro, esto viene de un largo camino. Entonces, como dice, al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Así nosotros, cuando ya sabemos un poco más y miramos a alguien que el Señor lo ha cambiado, lo ha tocado, que en ese momento nosotros somos testigos de ese gran acontecimiento, de que hay personas que el Señor cómo las va tocando en retiros, en cosas de reuniones como en oración y todo eso. Allí nosotros somos testigos de muchas cosas que suceden, de cómo la gente empieza a cambiar desde ese momento. Por eso ahí nos dice, fue testigo de la gracia de Dios. Ahí nosotros somos testigos de esa gracia que Él comparte, que Él regala. Dice, y se alegró, animaba a todos a que permanecieran fieles al Señor. Así nosotros debemos de animar siempre a aquellos que se desaniman, siempre animarlos a mostrarles todo lo que dice su palabra, que son promesas de Él. Pero debemos ser fieles siempre, permanecer fieles al Señor con firme corazón. En esa fidelidad al Señor, Él ahí nos va a regalar muchos dones, muchas gracias. Y es cuando más debemos de dar gracias a Él y animar a aquellos que lo buscan, aquellos que están animados en crecer, en perseverar. No ser una piedra de tropiezo para nadie, sino al contrario, siempre buscar lo mejor para que Él vaya creciendo espiritualmente, para que Él vaya caminando siempre con el apoyo de todos. No debemos de menospreciar su falta de conocimiento o lo que sea. Al fin y al cabo todos nosotros vamos aprendiendo cada día. Aprendemos unos de otros, pero todos vamos creciendo. Y así debemos de ser con aquellos que están animados en seguir aprendiendo. Ser ese apoyo en que ellos puedan apoyarse también en nosotros y sentirnos siempre contentos y dar siempre gracias a Dios por aquel que va creciendo, por aquel otro que ya dio un paso más. Siempre debemos dar gracias y animándolo siempre a Él. Así el Señor nos va reconociendo como sus discípulos. Que no nos sintamos más que otros, sino que todos seamos menos que todos. Y ir caminando, saber escuchar y saber dar un buen consejo. Así el Señor nos va guiando también cada vez más a nosotros. Vamos a leer por último otra cita de esta reflexión. Y vamos a leer Hechos 13:43. Desde aquí hasta aquí. Aquí vamos a escuchar qué nos dice el Señor en esta cita. Y cuando se dispersó la asistencia,
Muchos judíos y de los que temen a Dios les siguieron. Pablo y Bernabé continuaron conversando con ellos y los exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, aquí nos sigue diciendo: y cuando se dispersó la asistencia, muchos judíos y de los que temen a Dios le siguieron. Así nosotros, cuando damos temas de la palabra de Dios, debemos ser personas animosas a que todos puedan compartir, a darles un espacio para que ellos puedan preguntar, puedan dar su opinión. Así nosotros debemos de ser. Todos aquellos que le temen a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé y continuaron conversando con ellos. Ese es el discípulo del Señor, el que escucha, el que conversa, el que no busca cualquier pretexto para salir, sino quedarse allí discutiendo de lo que piensan, de escuchar lo que ellos desean, que quieren, o al dar un consejo de que cuando se lo piden a uno de cómo seguir creciendo o cómo buscar tal vez en preparar algún tema que ellos tengan ese deseo de animarse, de dar ese paso. Así debemos estar nosotros siempre al pendiente de todos. Y siempre, como dice aquí, y los exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. Así nosotros también debemos siempre animarlos, hablarles siempre de todas las gracias que nos da el Señor. Desde el principio en que nosotros fuimos creados, hemos venido al mundo para ser testigos siempre de todo esto, de su palabra. Él nos ha enviado a ser santos a la tierra, pero muchas veces buscamos otros caminos que no nos llevan al conocimiento de Dios, de su palabra. Pero ya que el Señor nos da oportunidades de cambiar, de ser un poco diferentes, de ir buscando siempre su palabra, en cada oportunidad que Él nos da, debemos perseverar. Debemos siempre seguir ese camino. Y si ya vemos que hay alrededor de nosotros personas que también ya tienen ese deseo, ahí es donde nosotros debemos actuar. Allí en esas ganas que tenga el hermano de crecer, allí es donde debemos estar nosotros siempre pendientes de eso. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos discípulos del Señor. Desde que el Señor nos llamó, nos transformó, desde ese momento ya Él nos ha escogido como sus discípulos. Y un discípulo siempre está al pendiente de lo que hay alrededor de él, de todo el hermano que está necesitado, de todo aquel que necesita un consejo, una palabra, un abrazo, no sé qué desee, pero ahí es donde nosotros debemos estar siempre fieles, pero más siempre con su palabra. En un consejo que queramos dar, en su palabra lo podemos encontrar. Aquí en su palabra está todo lo que debemos dar a los demás, pero siempre con un corazón
humilde, sencillo y un corazón siempre dócil. ¿Para qué? Para que a través de lo que uno pueda ayudarlo, siempre sea con lo que salga del corazón, con lo que el Señor quiere que uno le dé al hermano, pero siempre animándolos a perseverar, crecer, a fortalecer siempre su fe, porque es la que está un poco caída en estos tiempos. Ahí es donde nosotros siempre debemos de estar pendientes, que su fe no se apague y que sigamos creciendo, perseverando en su palabra, para llegar algún día a ser verdaderos discípulos del Señor. Con esta cita terminamos esta reflexión. Esperamos y nos puedan entender un poco. No sabemos mucho, pero estamos trabajando cada día para aprender y seguir caminando. Siempre dar ese paso, no desanimarnos, seguir creciendo. La lucha es de todos los días. Satanás está todos los días y nos está siempre tentando. Pero pues de la mano del Señor y con su palabra seremos victoriosos y siempre venceremos. Siempre y cuando pongamos todo en las manos del Señor. Bueno, pues vamos a dar gracias y nos despedimos en esta noche, para que antes de dormir puedan escuchar esta reflexión y los que quieran, deseen, pueden escribir sus comentarios, qué piensan, qué debemos hacer diferente y todo eso. Compartan y así todos iremos creciendo. Te damos gracias, Señor, por esta reflexión que hoy nos has regalado, por estos momentos que nos permitiste estar aquí, Señor. Te pedimos por aquellos que lo puedan escuchar, para que tu Espíritu Santo los ilumine y puedan entender el mensaje. Y así todos juntos, unidos a ti, Señor, podamos ir creciendo, caminando siempre de tu mano, Señor. Gracias, Señor, porque nos regalas la vida, nos regalas el aire, el sol, toda maravilla que hay a nuestro alrededor. Todo tú nos lo pones, Señor. Gracias, Señor, te damos por estos momentos que hoy nos permitiste, Señor. A ti, Mamita María, también te damos gracias, porque siempre nos vas cubriendo bajo tu bendito manto. Y siempre llevas nuestras peticiones al Señor, a tu Hijo. Siempre estás ahí pendiente de tus hijos, Madre mía, intercediendo por cada uno de nosotros. Te pedimos, Madre mía, que vayas a los corazones frágiles, aquellos corazones humildes, aquellos corazones que necesitan del Señor, de su palabra, para que tu, Madre mía, escuches sus necesidades y las pongas ante tu Hijo. Gracias, Padre mío, por esta gran oportunidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues buenas noches a todos los que nos puedan escuchar. Gracias por seguir rezando también el rosario con nosotros, y gracias a los que se han suscribido. Que Dios los bendiga. Gracias a todos. Que pasen buena noche.